os vamos a presentar el horror de la situación. Vamos a tomar la pastilla roja en Matrix y con ello os vamos a enseñar qué se está exigiendo actualmente en las publicaciones. Pero es lo que se está exigiendo a nosotros ahora mismo. Todavía no a vosotros, pero este va a ser vuestro futuro, tenéis que conocerlo, pero si nos aceptáis ya un consejo de antemano, esperamos que no os enfanguéis ni os abruméis por lo que vayamos a contar. En la segunda parte, esta sí que os atañe mucho más, lo que vamos a hacer es centrar un poco el tiro y ver las bases de datos que os pueden interesar, mostraros armas, herramientas, criterios para poder juzgar una revista y de alguna forma enseñaros un mapa. Un mapa en el que, ojo, siempre vais a tener la posibilidad de elegir. Por eso en la tercera parte ya veremos que vamos a reflexionar entre todos de cuáles son los criterios para poder elegir una revista, optar por una en lugar de otra, y en la cuarta, si nos lo permitís, daros unos consejos, unas recomendaciones personales. Así que vamos a pasar de lo más internacional a lo más nacional, de lo más futuro a lo más acuciante y de lo más impersonal a lo más personal. Y visto que nosotros vamos a ser personales, que vamos a ser... Por favor, si tenéis cualquier pregunta, espinosa que sea, peliaguda que sea, comprometida que sea, no dudéis en hacerla y nosotros nos comprometemos a responderla al final. Dicho esto, cuando quieras, Raúl. Muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Vamos, que se vea bien la presentación que hemos preparado. Vamos a empezar por lo que Álvaro acaba de llamar la pastilla roja de todo esto. La pastilla roja, que es la realidad de nuestra investigación, donde de momento vosotros tampoco tenéis que focalizar, como después explicaremos, pero que es la certeza, que es lo que aquí nos atañe y que es algo que se llama Web of Science y que está relacionado con el JCR o Journal Citation Reports. Web of Science es una plataforma online con una base de datos inmensa sobre bibliografía y con muchos recursos y muchísima analítica y métricas que lo que permite es evaluar y analizar el rendimiento de las investigaciones, de las revistas y de los artículos de investigación. Esto está vinculado con el Journal Citation Reports, que es la herramienta que ofrece los datos estadísticos de citas, factor de impacto, etcétera, que son toda una serie de conceptos que lo que permiten es evaluar de una forma numérica la investigación que estamos realizando. Y digo numérica porque es muy importante destacar que la evaluación en este caso se transforma en un número y en el cual poco tiene que ver en ocasiones el contenido de lo que estamos diciendo en nuestra investigación. Es un detalle importante, peliagudo y una especie de chimpancé gigante. ¿Qué es Web of Science? Web of Science es algo así, el JCR es algo así, como lo que tenéis aquí, es una plataforma que nos indica el factor de impacto que tiene una revista y lo clasifica según unos cuartiles. ¿Cómo se realiza esto? Todas las revistas que entran dentro de JCR se les otorga un ranking, se les otorga una puntuación, esa puntuación se incluye dentro de un ranking y esto se divide en cuartiles. Si hay 100 revistas, cada cuartil son 25 revistas. Primer cuartil, segundo, tercero y cuarto. Donde nosotros publiquemos tendrá tantos puntos dependiendo del cuartil en el cual estemos. Ahora bien, ¿qué sucede aquí en Web of Science? La revista es el objetivo final de una revista, el objetivo más optimista que puede tener una revista es entrar dentro de esta colección. De lo que se llama la colección principal de Web of Science, que es donde están las revistas más importantes, según estos criterios, que eso es muy importante recalcarlo, del mundo. Estos son los índices de citas en los cuales se puede entrar y en los cuales el nuestro nos interesaría el Arts and Humanities Citation Index, el tercero que tenéis ahí, incluso también puede que en alguna ocasión el Social Science Citation Index. Dentro del Book Citation Index es incluso más difícil entrar y la última búsqueda que realicé, tan solo unas pocas decenas de libros publicados en el mundo que hablaran de literatura habían conseguido entrar ahí, evidentemente ninguno del ámbito hispánico. ¿Qué sucede, sin embargo? Que ninguna revista española sobre literatura, salvo una solo que tenéis aquí, aparece dentro de la colección principal de la Web of Science y dentro, por tanto, del JCR. La revista que aparece es RILCE, que aparecen 2 índices de citas de Web of Science, como veis aquí, pero evaluada como revista de lingüística, porque es una revista de amplio espectro. El resto de revistas no son de nuestra área. Y además, es algo que luego comentaremos, RILCE tiene una espera de publicación de 2 años. Actualmente, por ejemplo, está abierta la convocatoria para artículos
de cara al número del año 2022. Esto es algo de lo que luego hablaremos. ¿Cuál ha sido la solución? La solución ha sido crear el ESCI. El ESCI es el Emerging User Citation Index, que es, digamos, donde hay toda una serie de revistas que pretenden saltar o entrar dentro de JCR. Esto, aquí sí que tenemos toda una serie de revistas, pero como os decimos, esto tampoco es el foco al que vosotros tenéis que apuntar, sino que es la realidad de todo esto. Otro espacio es Scopus y el SJR, está vinculado. De igual forma que Web of Science y JCR está vinculado, también está vinculado Scopus y SJR, el estimado, ¿vale? Funciona de una forma muy similar, con unas métricas muy similares, y lo que hacen es organizar también toda la información de las revistas en cuartiles, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sí que tenemos toda una serie de revistas de nuestro ámbito incluidas como las que tenéis aquí. Hay bastantes, hay hasta 61 revistas dentro del ámbito Literature and Literary Theory, revistas españolas, me refiero. Las 3 mejores revistas españolas aquí, Ocnos, Bellaterra y Hipogrifo, ocupan los puestos 16, 74 y 108 en el mundo. Antes de pasar a lo siguiente, que es la parte de la que va a hablar Álvaro ahora, quería haceros una reflexión sobre esto. Esto sucede por una sencilla razón, y es que las humanidades españolas y las humanidades en su conjunto no estaban del todo preparadas para algo que se las llevó por delante. Y es el hecho de que nos hemos asimilado a la forma de actuación y a la forma de funcionar de las ciencias puras, de las revistas, de las formas de publicar, etcétera, de las ciencias puras. Este tránsito es lo que nos está costando y lo que le está costando a las humanidades actuales y a las humanidades españolas. Y es por esa razón, entre muchas otras, en las que podríamos entrar, como financiación, etcétera, por las cuales muchas de las revistas no están consiguiendo todavía entrar aquí. Es un proceso que se había llevado a cabo dentro de las ciencias puras y que dentro de las ciencias humanas hispánicas no se ha llevado a cabo con tanta presteza ni con tanta aceleración. Estamos en ese proceso. Pero esto es la realidad de la investigación. Esto es lo que en un futuro investigador van a elegirnos. Pero no es en lo que tenemos que focalizar ahora. Lo que tenemos que empezar a focalizar ahora es lo que Álvaro os va a contar. Perfecto. Sobre todo hay dos bases de datos que van a ser las más útiles para que podáis mirar cómo se evalúa una revista. Esas dos bases son MIAR, Matriz de Información y Análisis de Revistas, y CIRC, Clasificación Integrada de Revistas de Ciencia, etc. Os he dejado algunas, este PowerPoint lo vas a tener abajo, que pueden ser útiles, que todavía se están juzgando y que ejemplifican un poco el caos en el que también las autoridades académicas se mueven en este mundo. Por ejemplo, se utiliza mucho esa base que es difusión y calidad editorial de las revistas españolas, etc. Y esa base no se actualiza desde 2013. Eso significa que si publicáis en una revista posterior que se haya fundado en 2014, no va a aparecer en DICE y a lo mejor hay alguien que no se la va a evaluar. Por si fuera poco, las disparidades entre los resultados de una base de datos y de otra, me refiero a MIAR y CIRC, para la misma revista pueden ser, como veremos, bastante considerables. Lo que voy a hacer ahora es explicar un poco las evaluaciones. Si me pasas, Raúl. Vale. MIAR mide la difusión de la revista, es decir, su visibilidad. Estudia en cuántas bases de datos aparece, de alcance internacional, en cuántos repositorios y en cuántas fuentes secundarias. Y a partir de aquí le asigna un valor. Un valor que se calcula sumando méritos predefinidos. Este valor va a estar entre el 0 y el 11. Entre el 0 y el 11. Pero, pasa la pantalla, el grupo mejor ponderado está entre 9 y 11. Si una revista tiene más de un 9 en MIAR, es una calificación estupenda. Cuestiones. ¿Qué privilegia MIAR? MIAR privilegia la internacionalización y los años de la revista, con independencia del cuartil que ocupa. O sea, no tiene que estar en los primeros puestos de Web of Science, tiene que estar. Si aparece, está bien. Estos criterios hacen que revistas que antes hemos visto en las bases de datos que ha hablado Raúl, como Hipogrifo, que ocupaban unas posiciones de cabecera, pues en MIAR están muy bien puntuadas, tienen más de 9, pero no tienen la máxima nota. Y es lo que se supone que deberían tener, acorde a las otras. Pasamos a CIRC. CIRC no evalúa la difusión de las revistas, no evalúa su visibilidad. Lo que evalúa es el impacto científico, es decir, cuánto las citan, cuánto se nutre un sistema de citas, qué cuartil ocupan y el prestigio académico de la publicación. Esto del prestigio académico siempre es muy evanescente y es un poco traicionero.
porque es un poco a gusto del consumidor qué revista tiene o no prestigio académico y depende mucho de la edad, de la formación, del ámbito y de quién nos mire, vaya. Pero una cosa importante decir, por ejemplo, es que se utiliza para, por ejemplo, acreditarse a profesor ayudante, que es el siguiente paso que daréis cuando leéis la tesis si queréis seguir por esto, o que repositorios nacionales como Dialnet clasifican así sus revistas. Por si fuera poco, ha sido actualizada en 2020. Han hecho incluso una app para móvil. Horrible. Así que va a estar bastante presente en los próximos años. Evalúa las revistas en 4 grupos: A, B, C y D. Y uno de excelencia al que por ahora ninguno de nosotros, ni nosotros ni vosotros, vamos a entrar. Así que dejémoslo. Explico un poco de qué va esto del A, B, C y D. Raúl. Vale. Revistas A. Voy rápido, ¿eh? Revistas A. Son revistas internacionales de piles elevados. No solamente están indexadas en todos esos nombres que Raúl os ha dicho de bases de datos, sino que están en las mejores posiciones. Algo casi imposible. Casi imposible. Ninguna revista española de literatura está en el grupo A, sí alguna internacional. Grupo B. Grupo B. Aquí sí. Son revistas científicas con buena calidad, con un buen grado de citación, pero que todavía no alcanzan un alto nivel de internacionalización. Hay 3 criterios para incluirlas. Muchos pasan por estar en cuartiles de Scopus o de JCR, pero hay uno muy importante que dejo aquí colgado como si esto fuera Minority Report, tenerlo aquí, que es que haber conseguido el sello de calidad del FEKIT. Seguimos. Grupo C, revistas que cumplen todos los estándares científicos, tienen impacto y visibilidad nacionales, pero quizás no tanto internacionales en la comunidad científica. Cuidado que una revista C es una buena revista, es una revista que ya ha entrado a la base de datos según la cual luego se supone que podría entrar a WOS, al Web of Science en un futuro. No es ningún demérito publicar en una revista C, al contrario, hay muy buenas revistas C. Y hasta hay algunas revistas D bastante meritorias, por más que esta descripción medio copiada de la base de datos las dejé en bastante mal lugar. Bien, paso un momento. Se supondría que si vivimos en un mundo lógico, tendría que haber bastantes correspondencias entre CIRC y MIAR, y que, así a ojo, una revista B del CIRC tuviera una puntuación de 9, 9,5 en MIAR. Perfecto. Brumal, revista de investigación sobre lo fantástico, tiene un 9,3 y tiene una B. Perfecto, es una correspondencia intuitiva que podemos establecer. Problemas. Siguiente diapositiva. Una revista como Imposibilia, Revista Internacional de Estudios Literarios, tiene una altísima nota en MIAR, tiene un 9,5. Debería ser una revista B y, sin embargo, en CIRC no aplica en ciencias sociales directamente y en ciencias humanas recibe un C. ¿Por qué? Porque es muy internacional, ya tiene sus años, Imposibilia, pero nunca ha tenido el prestigio académico, ni ha estado tan en cuartiles altos como para poder tener mejor puntuación. Tampoco ha recibido el sello de calidad del FEKIT. Y la siguiente, de esta hablaremos más al final. Por ejemplo, un caso paradójico es Cuadernos de Aleph. ¿Pasa, Raúl? Cuadernos de Aleph tiene una nota muy reducida en MIAR, precisamente porque, bueno, tampoco es que tenga muchos años para empezar y luego tampoco es tan internacional. Y sin embargo, en CIRC tiene una nota bastante elevada respecto a ese 4,1. Tiene la misma nota que Imposibilia. Y estas disparidades va a ser vuestro día a día, lo cual hace que elegir una revista sea hasta cierto punto también una cuestión, como decimos, personal. Siguiente diapositiva. He hablado antes del sello de calidad FEKIT, lo he llamado aquí un arma cargado de futuro. ¿Qué es este sello de calidad? Es un sello que pone una Fundación Española para la Ciencia y Tecnología que es dependiente del Ministerio, realmente. Y es una manera interna de premiar a revistas españolas que cumplen los estándares. Y cada vez va a ser más importante, porque sin este sello va a ser muy difícil para una revista española situarse en una posición B en CIRC y además automáticamente es una especie de recomendación para ser incluido en WOS y en Scopus, es decir, las bases de datos que os ha dicho Raúl. Todo, como veis, está relacionado. Y siguiente. Estas revistas con sellos de calidad se pueden descargar, os hemos dejado el enlace y son consideradas automáticamente excelentes. Si queréis elegir una revista, luego entraré más a ello, basta con hacer un contraste entre MIAR, el sello de calidad, y CIRC.
y más o menos de la relación, pues sale una especie de media en vuestra cabeza. Me imagino que una pregunta que os estaréis haciendo, y si no la vamos a hacer nosotros, es ¿y qué pasa tanto las de revistas con las editoriales de los libros? Pues, Raúl. Sí, otra opción muy importante para publicar que tenemos también son los capítulos de libro o los libros monográficos sobre un tema determinado. Por el momento yo creo que yéndonos hacia gente que está todavía, como muchos de vosotros, como la inmensa mayoría, en el doctorado, en máster, hablamos más bien de capítulos de libro o de ediciones críticas, incluso también podríamos hablar en el caso de la filología, que son muy comunes. En muchas ocasiones podemos encontrarnos con la posibilidad de publicar en formato papel, en formato digital, con unas editoriales, es decir, capítulos de libro, ediciones críticas, etc. ¿Qué sucede con ello? También existen criterios de valoración para estas editoriales y para estos libros. Uno de ellos, que es el que más se utiliza en la investigación, es el SPI, Scholarly Publishers Indicators. Aquí os he dejado os he dejado el enlace y os he dejado en esta captura de pantalla las editoriales de literatura mejor valoradas por el SPI según una clasificación. No vamos a entrar ni entramos a detallar cómo se llega a esos números, pero aquí os dejamos las clasificaciones con las mejores de ellas. Es muy probable que en alguna ocasión os pidan que colaboréis en alguno de los libros, bien porque está auspiciado por un proyecto de investigación o por un grupo de investigación con el que colaboráis, con el que trabajáis o del que formáis parte, o bien también porque nace de un congreso, ¿vale? En ese caso, si queréis ver cuál es el índice de calidad de las editoriales que se proponen, aquí es donde lo tenéis. En estos índices de calidad se van renovando, la última renovación es de 2018, por lo tanto se atisba que vayan a entrar y vaya a haber cambios en breve, pero por el momento esto es lo que tenemos. Aquí aparecen, por así decirlo, las editoriales científicas. A la izquierda tenéis las españolas y al otro lado las extranjeras. Como veis, en la posición general, Cambridge University Press sería la más importante de todas, seguida de Peter Lang, y la tercera sería una española que sería Cátedra, de la cual depende del grupo Anaya, entre otras muchas. Esto en cuanto a las editoriales. Ahora vamos a la parte que para nosotros es un poco más importante de todo esto, que es donde nos vamos a hacer las preguntas más importantes. Entonces, podríamos decir, ¿cómo elijo una revista? ¿Qué tengo que hacer teniendo en cuenta todo esto? Lo primero que podríamos hacer, y esta parte yo creo que aquí sí que vamos un poco más a dialogar, Álvaro y yo, y esperemos luego poder dialogar también con vosotros a través de las preguntas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es de la concordancia temática entre el artículo y la revista. Existen revistas generales que aceptan todo tipo de artículos de investigación sobre, por ejemplo, literatura española o hispánica, que nos permiten publicar desde un artículo sobre literatura medieval hasta uno sobre contemporánea, pasando por cualquier época de la literatura. Sin embargo, también existen otras que son específicas, bien sean por área, qué sé yo, alguna que se centra en literatura española, algunas que se pueden centrar en literatura argentina, literatura mexicana, unas que Nacho, que ha hablado en la primera comunicación, nos podría dar muchas indicaciones. También por autor, incluso, estoy pensando, por ejemplo, en el Anuario Lope de Vega, o incluso por época, revistas que se especializan en una determinada época literaria. Hay que saber hacia dónde queremos mandarlas, y mandarlas a una o a otra es importante, porque las revistas especializadas van a ser las más consultadas por los especialistas, son las primeras a las que se dirigen. Las generales, por así decirlo, pues podemos encontrarnos con esos artículos, pero son más difíciles de rastrear para los especialistas. Álvaro. Y luego estaría el alcance de la revista, es decir, qué notas has sacado en estas bases de datos y cuál es la puntuación establecida. Es muy difícil realmente apuntar una revista A del CIRC. Por tanto, antes creo que he dicho que no hay revistas A de literatura española. Sí que las hay, pero me refería a las A+. Sí hay revistas A. Son revistas con mucha solera. Lo que no hay son revistas nuevas o revistas hiperespecializadas. Lo que podemos tener son anales cervantinos. Ese alcance de la revista no solamente nos muestra a lo que quizás lo que deberíamos aspirar, sino las restricciones que tiene. Aspirar a una revista con una puntuación 11 en MIAR o aspirar a una revista A, esto ya lo apuntaremos más adelante, es prácticamente imposible. Pero sí que podemos perfectamente plantearnos publicar en una C o una B o una revista con un 9 en MIAR. Y que tenga un alcance perfectamente asegurado y que luego va a ser además bien ponderada. Otra cosa es, además, la procedencia de la que os habla Raúl.
Otro detalle que podemos tener en cuenta también es de dónde es la revista. En este caso es evidente y vuelvo a decir que existen revistas no solo nacionales. Aquí estamos hablando de las revistas hispánicas, en su mayoría de las revistas españolas o vinculadas, pero también existen evidentemente muchas revistas y muy importantes en el ámbito internacional. Incluso os diría que para muchos de los índices anteriormente comentados, muchas de ellas muy bien puntuadas en muchos países donde se estudia y muy bien, por cierto, la literatura española. Es clave, por ejemplo, en este sentido, muchas de las revistas que proceden de universidades norteamericanas y que se encuentran en bases de datos y muy bien indexadas por toda una serie de motivos que, como digo, no vamos tampoco a entrar en ellos, pero que podríamos entrar, como puede ser la financiación que reciben, el apoyo que reciben de la universidad, de la biblioteca universitaria, etcétera, de toda una serie de motivos. También podemos valorar este otro apartado, hacia dónde queremos dirigir nuestra investigación, si hacia la internacionalización o hacia algo más interno. Otro detalle de importancia, de muchísima importancia, es, disculpad, la ideología de la revista. Dejo a Álvaro con ello. Antes con Gema, la última pregunta ha sido sobre si había tenido alguna repercusión el hecho de practicar una forma más poética o menos académica de escribir. Eso también tiene mucho que ver con la ideología de la revista que elijamos. Porque la revista, como todo texto, tiene una ideología, tiene un consejo de investigación, tiene una trayectoria. Y es muy importante saber cuál es la ideología de la revista, si favorece la comparada, si es conservadora, si es muy textual, hasta qué punto opta o no opta por la creatividad y analizarla. Porque si nuestro artículo no está en su línea editorial, primero, si nos lo cogen podemos arrepentirnos en un futuro. Es decir, que cuidado con hacer ciertas concesiones. Y segundo, si es una revista top, podemos tener unos tiempos de corrección y que esté estancado ese artículo durante años sin que se decida entrar, o incluso que nos lo quiten sin una razón que sea estrictamente científica, sino por la decisión de la dirección. Es más bien una medida de prevención. Con esto pasamos ya a una especie de... Unas preguntas, si queréis, que podemos lanzar aquí antes de llegar a las recomendaciones que os vamos a hacer, sería preguntarnos para ver qué tenemos que elegir, cuál es el artículo que tengo entre manos. ¿Cuál es el artículo que tengo entre manos, no solo a nivel temático ni a nivel ideológico, sino también a nivel de calidad del artículo? Es decir, todos realizamos investigaciones de distinto signo en la que dedicamos distintos esfuerzos, en las que investigamos sobre cosas menos conocidas y en las que llegamos a conclusiones más o menos firmes y más o menos potentes. En ese sentido, tenemos que averiguar también qué es lo que tenemos entre manos a la hora de decidir a qué revista vamos a enviar los artículos. Hablo también de una especie de autovaloración de nosotros mismos y de nuestra propia investigación para saber apuntar el foco de forma correcta. No podemos pretender llegar y alcanzar una revista muy bien valorada con una investigación de andar por casa, por así decirlo. Una investigación rápida, realizada sin demasiada formación, sin demasiado tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, hay artículos para los que necesitamos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y sobre todo llegar al final a conclusiones que sean relevantes. En ese sentido, también ahora llegaremos a las recomendaciones. Álvaro ya ha hablado un poco del tiempo que estamos dispuestos a esperar para haber publicado algo. Yo también he comentado algo de los tiempos de espera, lo puedes consultar en las webs de las revistas. Y es mejor, os lanzamos esa pregunta en el aire, ¿una revista muy potente o publicar en algunas con menos requisitos y asegurarnos una difusión más rápida? Álvaro, si quieres decir algo sobre esto y si no puedo. Sí, bueno, simplemente impulsar que eso es una cuestión, no hay una respuesta correcta ante esto. Quizás os favorezca en algún momento tener una revista muy potente, pero hay veces en las que vais a tener que escribir rápido. En España, ahora lo avanzaremos, en España a veces se premia mucho más el número que la calidad y para eso también hay que ajustar muy bien el disparo de cuál es el tiempo de la revista, de si publica 2 o 3 números al año, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, tenerlas controladas. Y pasamos a la parte última. Sí, perdona, Álvaro, antes de pasar a la última parte, un detalle muy importante también con respecto a la difusión que no hemos comentado, y es que no solo es importante y de muchísima importancia dónde publicamos y la calidad de la revista la que publicamos, sino también la difusión, el número de citas y el impacto que recibe nuestro artículo. En ese sentido, es muy probable que un artículo publicado con una difusión más rápida
por el motivo que sea, porque llegan algunos especialistas, porque comienza a ser citado rápidamente, acabe teniendo un número de citas muy elevado y sea muy referenciado, de forma que eso le dé también mucha calidad, más allá o más acá de la calidad en sí de la revista en la que publiquemos, que es algo sobre lo que no hemos querido entrar, pero lo que también es muy importante. Sí, no, no, A total. partir de... Álvaro, perdona. No, que es totalmente así. De hecho, es que va a haber momentos en que te lo van a pedir. Te van a pedir cuántas veces te han citado. Y entonces llegamos aquí al apartado de las recomendaciones personales. Comienzo yo, si quieres, Álvaro, con la antigüedad de las revistas. Antes hablaba Álvaro del futuro de las investigaciones y de las revistas con futuro, de las revistas con antigüedad. Esto se da porque hay un universo absolutamente cambiante de unos años a esta parte que ha golpeado a todas las revistas. Antes, la mayoría de publicaciones, pues bueno, antes eran todas en papel, o una época en la que muchas eran en papel y algunas pasaron a ser digitales, y actualmente la inmensa mayoría de investigaciones y de revistas científicas son digitales y publican en PDF, en distintos, bien sea en código bien sea abierto, bien sea de pago, etc. Ese cambio hace que cambien también los modelos y que todo se esté cambiando. Por ello, la apuesta por las revistas de futuro si acertamos y publicamos en una revista que actualmente pueda no tener mucho recorrido y todavía no sea muy conocida, pero dentro de unos años comience a serlo y haya tenido una evolución rápida, pero muy exponencial. A mí se me ocurren 3 casos en los últimos, por ejemplo, en el ámbito hispánico, como pueden ser Brumal, Pasavento y Kamchatka en los últimos años, revistas de reciente creación y muy bien situadas actualmente. La apuesta por una revista de futuro en un momento determinado implica que en el futuro tu artículo va a estar igual de bien valorado que está valorada la revista. Y eso es muy importante. Si conseguimos apostar bien por revistas de futuro, tendremos mucho ganado. También, no sé si quieres apuntar algo aquí, Álvaro. Que hay que tener criterio también para saber a qué revistas se apuesta. Y que muchas veces puede compensar también porque veamos que tiene una ideología con la que estamos más conformes, que tiene un buen equipo. Incluso para trabajar con ella, porque las revistas también piden enseguida evaluadores y demás. Y muchas veces ha sido nuestra experiencia, de hecho, esa apuesta de futuro ha sido providencial. También porque, una cosa, cuidado, las puntuaciones de las revistas luego son retrospectivas, es decir, que si ahora mismo yo he publicado un artículo en Brumal hace 4 años, cuando Brumal valía 6 en MIAR, pero ahora vale 9, mi artículo también vale 9. Así que la apuesta no es ninguna tontería. Esa apuesta, salto a la siguiente parte, Raúl. Esa apuesta, por ejemplo, sería bastante más arriesgada en otro país como Estados Unidos. Lo digo para aquellos que queréis dirigir vuestra investigación a algo internacional. En Estados Unidos, por ejemplo, no se premia tanto publicar mucho como en España, como publicar muy bien, muy bien. Y curiosamente no tienen en cuenta cuartiles, apenas. Sí lo tendrán para profesores titulares, pero no para más. Tienen en cuenta la tradición de la revista, o sea, que tenga una antigüedad y una solera detrás muy conocida, importante. Igual que en ese sentido prefieren, por ejemplo, que se publique en inglés, aunque sea de literatura española, en la gran mayoría de ocasiones, y que la revista, si ha publicado ya tu profesor, si se conoce desde hace mucho tiempo, mejor. Y no es lo mismo. Es un poco difícil pasar de un ámbito a otro si vamos muy marcados. Eso también lo aviso. Otro apartado es el de, antes hablábamos de lo negativo de habernos asimilado y haber asimilado estos conceptos a las ciencias puras, por así decirlo, pero tenemos también un apartado que yo creo y considero que es muy positivo. En las ciencias puras y en muchas de las ciencias sociales, periodismo, economía, etcétera, la inmensa mayoría de investigaciones, pues no digo el 100%, porque siempre hay alguna que se salva, pero diría entre el 90 y 95%, están hechas en coautoría o son colectivas. Es decir, hay toda una serie de personas que se dedican a realizar la investigación de forma conjunta y el artículo aparece publicado con varios nombres, con varios autores, por así decirlo. Cada uno se ha encargado quizá de una parte diferente. También las ciencias humanas se están asimilando a estas coautorías y a estas investigaciones colectivas y actualmente se valora igual un artículo publicado por una persona que publicó por 2, 3 o que sea una investigación colectiva. Nosotros, yo creo, Álvaro, que podemos animar a la gente también a realizar esto, porque además de este partido de tenis que estamos jugando aquí hoy en Zoom, también hemos jugado partidos de tenis en otros congresos y en otras
y en otros artículos, en otras investigaciones, que creo que es muy enriquecedor, porque ofrece una perspectiva mucho más amplia, ya que se aunan dos formas de trabajar diferentes, pero que van unidas, y dos experiencias investigadoras diferentes que pueden aunar conocimientos. Creo que aquí querrás aportar algo, seguro. Y aquí también la ideología investigadora se os va a transmitir mucho si no ha hecho ya que este es un mundo de estar solos y de investigar en casa sin contacto con nadie, cada uno con su tesis. Yo no estoy de acuerdo con esto. También es un mundo de hacer puentes, es un mundo en el que los conocimientos de uno se pueden enriquecer con los del otro y en el que vais a explorar muchísimas más áreas, sobre todo ahora que todo tiende a la hiperespecialización, áreas muchísimo más novedosas, más enriquecedoras, con alguien al lado, con un investigador, con un grupo del que os fiéis. Y que eso también os libera. Paso a la publicación de reseñas. La hemos incluido aquí porque a veces escribir reseñas que están muy mal valoradas puede ser un comodín bastante importante. No vais a acceder a una revista A, quizás sí, obviamente, a lo mejor tenéis la suerte, la necesidad, esperéis el tiempo necesario, pero no es lo normal. Con un artículo, sí puede ser con una reseña, muchas veces, y eso os puede contar. Y las reseñas es un modo perfecto de iniciarse en la investigación. Vinculado con eso, Raúl, apuntala tú lo que quieras sobre los tiempos de corrección. Sí, tampoco quería apuntar mucho más. Ya hemos comentado antes los tiempos de espera que exigen determinadas revistas. Pensad que hay muchísimos investigadores en literatura hispánica que están deseando publicar sus artículos en las revistas más punteras y en las revistas que están en las partes más altas de los índices antes comentados. Ello lleva evidentemente a un cuello de botella. Ese cuello de botella se traduce en tiempos de corrección y de espera muy amplios. En primer lugar, un tiempo de espera muy amplio para publicar que, como decía antes con el ejemplo de RICE, algo que envíes ahora no va a aparecer publicado hasta el número de 2022. Eso se supone 1 año y medio largo de espera para la publicación del artículo. En ocasiones no pasa nada porque te permiten presentar un certificado como que el artículo está aprobado. En otras ocasiones sí que sucede y no permiten que tú incluyas en tu currículum un artículo que todavía no esté publicado. Y también tiempos de corrección en el sentido de las correcciones de las revistas más punteras, catalogadas, como decía Álvaro antes, como A+, no son los mismos que las de otras revistas, son mucho más exigentes. Pueden llevar incluso varios procesos correctivos. Es decir, cuando tú envías a una revista un artículo, esa va a 2 personas que se llaman pares ciegos y que lo revisan sin saber quién es el autor del mismo, y las correcciones vuelven al autor, el autor las realiza y la revista lo acepta. Muchas de estas revistas tienen varios procesos y puede que unos pares ciegos te devuelvan todas las correcciones, vuelvas a tener otra revisión de pares ciegos, y eso es un proceso que puede llevar meses o incluso años de espera y de trabajo. Eso hay que valorarlo muy bien. Y yo creo que como ya hemos hablado de esto, a mí me apetece, no sé si Álvaro también, entrar un poquito al barro y al fango con las 2 preguntitas que tenemos abajo, que son las de las exigencias implícitas y explícitas de la investigación. Álvaro, ¿hace falta ser doctor para publicar en algunas revistas? Esto para vosotros, jugadores. Sí, hace falta ser doctor para publicar en algunas revistas. Y no, nunca os lo van a decir. Pero España es más permeable que otros países, por ejemplo, que Francia, que Italia o que Estados Unidos, donde la categoría está muy marcada. Y cuando presentáis algo siendo doctorandos os miran como chimpancés. Pero aún así, hay revistas en las que es dificilísimo o sencillamente os ponen en una larga de espera. Volvemos otra vez a los tiempos de corrección de años, o son especialmente duros con las personas que se eligen, porque los jueces de las revistas, los pares, se eligen, o incluso a lo mejor incluso con cierto paternalismo quieren curtiros un poco, pero sí que existe eso. Es una práctica cada vez menos común, pero que impera. Volvamos otra vez a lo nuevo, a que aquí quizás compense una revista joven y con buena proyección, que ahora suele tenerlo más en cuenta. Vinculado con eso, ¿hace falta tener publicaciones anteriores para acceder a algunas revistas? Pues dale tú, Raúl. Pues igual que con lo de ser doctor, es decir, no os lo van a decir, pero tened en cuenta que para entrar a las revistas más importantes de este país puede que sí que implícitamente esté eso ahí. Es decir, que cuando al director y al editor de la revista o de la sección a la que mandéis el artículo le llegue vuestro artículo, puede hacer un sencillo rastreo por Google para ver cuál es vuestra trayectoria investigadora
porque a los directores y editores de las revistas les interesa que la gente que publica las revistas tenga una trayectoria consolidada y que tenga una ideología también relacionada con la de la revista. Entonces, ¿hace falta tener publicaciones anteriores para acceder a una revista? Pues es muy probable que sí, aunque no lo vayáis a ver en las exigencias explícitas de la revista. Como digo, en otras ocasiones es muy marcado, en otros países aquí no lo es tanto, podéis acceder. Esto no imposibilita, eso sí que hay que decirlo, no está imposibilitando el acceso a esas revistas para muchos de vosotros, pero sí que puede llevaros, pues como decía Álvaro antes, a tiempos de espera muy amplios o que penséis que algo puede entrar en una revista cuando luego no puede hacerlo. Hay que valorarlo muy bien. Aquí os pueden ayudar mucho si estáis ahora realizando la tesis doctoral vuestros directores y vuestros compañeros más veteranos en esto un poco, si han pasado por estos procesos o si han trabajado o si han sido también pares de algunas revistas. No sé si quieres añadir algo o vamos aquí a los dos últimos puntos. No, espérate, si es más bien para glosarlo que algo más, una frase muy sencilla. No, aunque el texto sea ciego, no partís en igualdad de condiciones, en algunos casos con gente que es titular o que tiene una trayectoria académica consolidada, porque como ha dicho Raúl, a la revista también le interesa. Y la revista también se está jugando el puesto para entrar a esos cuartiles y le van a pedir esas citas vuestras. Y por lo demás, pues ya nos queda, atención, una frase de recomendación que parece Mr. Wonderful y una cuñita publicitaria. Así que digo yo la frase de recomendación Mr. Wonderful, pero que es real. Sin prisa, pero sin pausa. Pero sin pausa. Es un trabajo en el que no hay que estar solo, pero es un trabajo que exige altibajos, que tiene momentos muy grandes de tensión. Podéis encontraros una semana en la que trabajáis prácticamente 15 horas al día y una semana en la que necesitáis totalmente descansar, que tiene tiempos duros, que últimamente está generando más ansiedad que nunca. Pues, tomad vuestro ritmo. Es necesario publicar, pero que la publicación no esté por encima de vuestras vidas. Aún así, sí que se exige una cierta continuidad. Si os estancáis, vendrá otro detrás con 1000 publicaciones. Las publicaciones no son lo más importante, insisto, y hay prioridades. Y el doctorado también va de establecer prioridades con todo, incluso de dejarlo en determinado momento. Pero la publicación tiene que ser algo bonito. Investigar tiene que merecer la pena. En coautoría, con la misma ideología, haciendo una contribución al mundo. Y para eso también viene bien no dejarlo. Y por último, la cuñeta publicitaria. Añade tú lo que quieras, Raúl. No, perfecto. Me parece perfecto lo que acabas de decir. Sin parar, pero sin correr y sobre todo viviendo, ¿no? Y sin dejar de vivir. Porque hay vida mucho más allá de la universidad, del doctorado, de las publicaciones y de todo eso. De hecho, la vida es lo que está ahí fuera. Y la cuña publicitaria que dice algo, es decir, hay muchas revistas, no hay muchas revistas dirigidas por gente joven y que apoyen la investigación joven y la investigación de los masterandos y doctorandos. Una de ellas, de las que nació con esta voluntad, es la revista de esta asociación, Cuadernos de Aleph, que seguro que estará encantadísima de recibir vuestras aportaciones a los monográficos que están preparando ahora desde el equipo de la revista. Es una forma, yo creo, de empezar muy buena. Yo la primera publicación de mi vida fue ahí, de hecho, hace ya unos cuantos años. No era un artículo tampoco, o sea, lo cual os invito también a hacer ese tipo de cosas, porque al final no hay que empezar a veces con artículos, sino ir bregándose. Esto es como todo, ¿no? Hay que ir nadando poco a poco hasta conseguir un nivel que nos permita acceder a otros espacios. Y también os invito a que probéis sabiendo lo que estáis lanzando y a que probéis preguntando a compañeros, amigos, a quien queráis sobre lo que podéis hacer con vuestras investigaciones, a que las deis a leer también antes de mandarlas a cualquier otro sitio para que os hagan unas primeras revisiones, algún colega, algún compañero, y a que no desaniméis. Es decir, como veis, es algo muy inmenso. Hemos hablado media hora, creo, más o menos, pero podríamos estar aquí hablando horas y horas de lo que es Web of Science, de lo que es Scopus, de lo que es todo esto, todo este lío macabeo inmenso. Pero centraos ahora en la investigación que estáis haciendo, en escribirla y ya llegará el momento de que eso vea la luz en uno o en otro sitio. Como decíamos, sin prisa, pero sin pausa.